Saben que estaba pensando y analizando algo, y es que a mí jamás ningún hombre que yo le guste o que me pretenda me ha hecho pagar ni siquiera un helado. Es más, yo no sabría ni siquiera cómo reaccionar ante un hombre que me, no sé, que me invite a comer o me invite a salir y que me diga, es tanto de tu cuenta, o dividámosla para dos, o 50-50, o, o no sé, o que me lleve luego a tomar un café y me diga, es tanto el café. La verdad no sabría cómo reaccionar y quisiera practicarlo por si algún momento me pasa. Gracias a Dios no me ha pasado, pero solo imaginen el escenario. Y creo que lo más sensato que yo haría en caso de que alguien me quiera, o sea, de que estemos cenando y me diga como que tienes que dar tanto o esta es tu parte o lo dividimos, pues yo diría, sí, ok, ¿cuánto es lo mío? Le pagaría, o sea, le daría el dinero, obviamente incluso con mi parte de la propina, me despido, ni siquiera dejo que me lleve a casa, no sé, me daría mucha rabia. Simplemente me despido, pido un taxi o me voy en mi auto, lo que sea, depende de la situación, y no le vuelvo a ver jamás en la vida. Bien, ahí estábamos escuchando a ellas, a las que hoy llaman las muñecas de la mafia. Son mujeres influencers, creadoras de contenido, que han cobrado mucha visibilidad y están hoy relacionadas, es decir, las relacionan con el mundo narco. Vamos a conversar con César García Vélez, quien nos trae más información al respecto. César. A ver, compañero, no te Y estoy que, escuchando. A ver, hola, ¿me estás escuchando, Andy? ¿Me ahora escuchas? sí. Muy bien, sí, te decía que causa preocupación lo que está pasando acá en el Ecuador, que era un secreto a voces, porque estas Ujú. chicas estaban operando a través de sus redes sociales y siempre es importante recalcar que no se trata de todas, porque hay muchas que se dedican a esto hoy por hoy y que no necesariamente están vinculadas con el narcotráfico. Claro. Pero todo este revuelo comenzó con alias El Marino, este capo del narcotráfico que hoy se sabe, y lo había dicho el ministro de Gobierno, era uno de los más buscados y paradójicamente vivía en una de las zonas más acomodadas del Ecuador, como la isla Mocolí, en una mansión, y en la propia isla Mocolí fue asesinado. Se vinculó inmediatamente, y esto es algo público, a Micaela Morales. ¿Quién es Micaela Morales? Esta chica que viene de una herencia de un cronista deportivo muy querido, además es arquero de uno de los clubes más grandes que tiene el Ecuador, el Barcelona Sporting Club. Luego, Carlos Luis Morales fue presentador de noticias en uno de los canales más grandes que tiene el país, y posteriormente culminó su carrera como prefecto de Guayas, la provincia en donde se produjo el crimen del Marino. Él murió producto de un escándalo de corrupción en donde estaba involucrado su hijo Andrés Vélez, y que lo llevó en medio de una tensión y de un grillete que estaba portando a tener un paro cardíaco. Luego Micaela pues continuó su labor como comunicadora social. Ella se graduó en comunicación social, pero posteriormente fue creciendo, y me refiero a su capital, porque comenzó a tener una serie de empleos, entre ellos emprendimientos y empresas muy grandes. De hecho, en Instagram se pudo visualizar lo que es la página de este centro wellness, un spa muy lujoso, y nadie se explica de dónde provenían los recursos con los cuales ella llevaba esta vida lujosa, hasta que también en redes sociales se publicó el momento en el que alias el marido le pedía la mano. También por todo lo alto, con bombos y platillos, en un letrero neón que decía You Marry With Me, Claro. y le entregaba el anillo lujoso. En noviembre de este año que pasó, Micaela se muda a una urbanización privada dentro de Mocolí, que es un mundo aparte, ¿no? Es el mundo en donde vive la gente millonaria. Ahí vive el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también vive Guillermo Lazo, vivía Pablo Muentes, y
ahí, cerca en la península, en una casa muy cercana a estas personalidades, pero que no tenía vecinos, esta casa valorada en $3 millones se muda Micaela. Y alias del Marino se sabe que también tenía su domicilio ahí, lo cual no se explica cómo un individuo que era buscado, uno de los más buscados acá en el Ecuador, podía vivir entre los ricos y también pasearse por todo el Ecuador con una camioneta Rubicon que está valorada en más de $500,000. Lo propio Micaela, que tenía un carro que superaba de alta gama, superaba los $100,000. Y a ellas se han ido incorporando todo un círculo social en donde se ha visto cómo llevaban una vida de lujo, viajaban, todas con características muy similares. Son chicas que se denominan postproducidas, se han hecho varias cirugías en sus rostros, rostros perfilados, algunas se han hecho la bariátrica, el perfilamiento y el dibujo de la sonrisa. Y dentro de todo lo que proyectan hacia las otras chicas es una vida de éxito. Y sin duda alguna puede que así sea, pero ¿alcanza esto para poder vivir de la forma en la que estaban viviendo ellas, Andy? Es la gran pregunta. Se han hecho vinculaciones de novios que han compartido. Uno de ellos es Eduardo Freire, un joven también del grupo de los chicos de Sambo, como se ha denominado este grupo de amigos, que gana un contrato millonario con la prefectura de Guayas y que pues siendo por primera vez los únicos que licitan, ganan un concurso para poder llevar a sus bolsillos alrededor de $600,000 de primera. Él ha puesto en una publicación que esto se debió a que Dios fue grande y que por eso ganaron este concurso. Lo cierto es que es un grupo bastante cerrado en donde se han ido dando vueltas por todo el mundo con las mismas características. Y esto es lo que preocupa, porque detrás de todo esto habría una cortina de lavado de activos que está siendo investigada por las autoridades Claro. ecuatorianas, el SRI, la UAFE, ya que hay que ver si es que estas chicas declaran impuestos, cuánto declaran, qué tipo de negocios tienen, Claro, son lícitos o no, o de dónde obtuvieron los capitales para poder montar claro. estas César, empresas y darse esa vida de lujo. no, César, y que además hay que resaltar, compañero, que hay un gris legal en términos de los influencers, estos creadores de contenido, que muchas de las cosas se obtienen por canje. Es decir, muchos productos, muchas vacaciones, muchos viajes se obtienen siempre por canje de publicidad. Entonces hay un gris legal para determinar, por supuesto, cuánto de esto ellas tienen que blanquear. No es como una persona que trabaja en relación de dependencia y tiene que cumplir con sus impuestos y sus declaraciones. En este mundo de los influencers es lo que ha traído también como resultado que en otros países del mundo comience a hablarse, a tenerse en debate la creación de leyes para regular a los influencers de acuerdo a la cantidad de seguidores que estos tengan. César, te estoy escuchando con suma atención y me queda la duda, ¿dónde están ellas? Estas cinco Bueno, chicas de las que estamos hablando ahora. Bueno, algunas de ellas aún se encuentran en el país. En el caso de Micaela Morales, se sabe que cuando asesinaron a su prometido, alias El Marino, ella junto a su hermanastro, quien es Andrés Vélez, hijastro de Carlos Luis Morales, a quien fueron a buscar inmediatamente, Andy, Sí, cuando asesinan al Marino, fueron a buscarlo a uno de sus negocios que es de styling para carros sí, y acribillaron el negocio. Entonces, Andrés Vélez junto a Micaela salen del país. Se las ve muy frecuentemente en Argentina. Esto es un dato que también tiene que ser considerado por las autoridades argentinas. Varios de los viajes que hizo este círculo lo hacen hacia allá. También en el viaje que realizaron a Tailandia, pues se las ve juntas. Han cerrado la mayoría de ellas sus redes sociales o le han puesto restricción para que no puedan ver su contenido. En el caso de Micaela, en el centro wellness que tenía, este spa,
lo ha mantenido solo abierto para sus clientes. Es un lugar muy lujoso el que ella tiene en la ciudad de Guayaquil y que está siendo sometido a investigaciones. Y como tú bien decías, Andy, además de que se necesita normativa para poder controlar este aspecto de los influencers, también hay que mirar muy detalladamente el mensaje de la narcocultura que envían muchas de estas chicas. Lo escuchábamos al principio de este contacto, en donde, por ejemplo, Michelle Arroyo, ella decía cuáles son los requisitos que ella exige de un hombre, que no le puede cobrar absolutamente Claro. nada, que ellas no tienen que pagar absolutamente nada. Y de hecho pone en una publicación cuáles son los Ítems, requisitos que sí. requiere, los ítems que necesita de un hombre. Y entre ellos dice que tiene que tener una boleta de apremio, que tiene que tener antecedentes penales. Esto está siendo normalizado a diferentes estratos, porque estamos hablando de las muñecas de la mafia, de los capos, y esto se ha ido reproduciendo a todo nivel, Andy. Hay chicas de diferentes estratos sociales que están normalizando esto y que quieren, incluso aspiran a ser una de ellas. Y puede ser que estén comprando su alma, no solo su rostro, porque muchas aparecen después muertas. Incluso hay la reina de Puerto López, en donde ayer aparecieron estas 5 cabezas, que está desaparecida y que se sabe que tiene vínculos con un cabecilla en Puerto López. Así que esto ha destapado la olla de grillos. Es solo el comienzo de una situación y de un fenómeno que viene derivado de la normalización a través de telenovelas que muchas veces hablan del narco con total naturalidad y he escuchado a chicas pequeñas de 16, 17 años que dice, yo no quiero trabajar, lo que yo quiero es tener a alguien que me mantenga y que me dé esa vida de lujo que tiene esa chica que tú ves en redes sociales. Así que una red flag muy grande alrededor de esto que está pasando en el Ecuador, que tiene no solo un aspecto ético que no estamos nosotros en capacidad de dar clases de moral, sino que tiene que ser tomado en consideración por las autoridades ecuatorianas, porque hay evidencia pública del estilo de vida que han estado teniendo, de los negocios que han servido de supuestas lavanderías y que tienen que ser investigados por las autoridades, que muchas veces toman a cualquier ecuatoriano por una factura que no emitió. Pero estas Claro. chicas están facturando millones de dólares y no se entiende cómo no son controlados sus patrimonios y sus vinculaciones con estas redes del narcotráfico. César, impresionante lo que estás contando. Vamos a estar muy atentos a ver cómo reacciona la justicia y en qué termina esta situación de cómo se le ha tildado en la prensa las muñecas de la mafia en Ecuador. César, te agradezco. Voy a seguir recorriendo la noticia.